Pues yo les agradezco mucho, sobre todo a mis amigos aquí en IMS, que me hayan invitado, igual a Premios Aspid y a el resto de los organizadores de este evento. Y no tengo un síndrome de personalidad múltiple, que se puede pensar por mi currículum. Lo que pasa es que dice uno, bueno, por lo menos eso me he confrontado yo en mi vida, los problemas son multifacéticos y hay que entenderlos. Yo regresé muy joven de los Estados Unidos ya con mi residencia hecha, 5 años, traía todos los premios, los consejos que había que conquistar, pero solamente tenía 28 años y decía, pues estoy muy, muy chavo, entonces pues creo que debo seguir todavía trabajando, y fui profesor de la Facultad de Medicina en la universidad, me dieron la planta y me dieron una planta de investigador. Y dije, no, me voy a meter a estudiar otras carreras, y hice una lista y llegaba como a 50 años estudiando, dije, no, esto no funciona. Y entonces me dediqué a hacer otras cosas. Lo que sí puedo decir es que cuando Dios le lleva a uno a entender su razón de ser y plantear qué es lo que está pasando en este mundo y cómo puede uno insertarse en el mundo de manera positiva y constructiva y ayudar, pues entonces se vuelve algo extraordinario. Yo cuando era muy chico y no sabía que iba a estudiar y que estaba yo en secundaria, me preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y decía yo voy a ser inventor. Y eso es lo que me hubiera gustado, pero gracias a mis profesores de matemáticas y de física que tuve en el colegio, deseché la ingeniería y deseché otras áreas porque no entendía por qué me ponían a calcular en qué momento iban a estrellarse dos trenes que salían de dos puntos opuestos y que uno va a 40 por hora y el otro iba a 50, y en qué lugar se iban a estrellar. Y yo decía, bueno, esta es física para terroristas, ¿no? ¿A qué idiota se le ocurre poner dos trenes en la misma vía, en sentido opuesto, en velocidades diversas, y buscar el lugar donde sentarse a ver cómo se estrellan, ¿no? Pues por lo menos que le digan al locomotor que pare el tren y que se dé cuenta que hay un tren en sentido opuesto, ¿no? Y no esperen a ver cuándo se van a dar en la torre. Pero esos eran los problemas que nos confrontaban a nosotros en la secundaria, cuando hacíamos la intersección de la matemática con algunas otras ciencias exactas. Y por eso no fui ingeniero, porque sentía que por ahí no iba el asunto. Yo empecé a estudiar las ciencias biológicas, desde la biología, pero después cuando empecé a estudiar medicina, pues la estudiaba muy duro, porque me gustaba mucho, y una de las primeras clases que yo tuve fue la de histología, y tuve la suerte de que el director del departamento de histología de la universidad, el maestro Villasana, fue mi maestro de histología, y daba unas clases muy agradables junto con sus profesores adjuntos, y yo estaba fascinado. Entonces saqué 10 cerrado en esa clase y me invitaron a ser instructor de histología. Y yo no sabía qué era eso, pero luego lo acepté porque me permitía entrar por otra puerta que no entraban los estudiantes, que era la de los profesores en la universidad. Y cuando entré yo a estudiar medicina, acababa de pasar el 68, y la facultad tenía a las bibliotecas ocupadas por el comité de lucha. Y había puras pintas del Che Guevara y de Castro Ruz y de banderas cubanas, y los libros los usaban los del comité de lucha para calentar el café. Entonces yo tenía acceso a las bibliotecas de los profesores, y ahí sí se estudiaba y ahí estaban las bases de datos, pero no existían las computadoras. Ya cuando me iba yo a graduar, bueno, sí existían, pero no en las bibliotecas. Y cuando yo me iba a graduar, empezaba a llegar ahí el Centro Nacional de Información, ¿verdad?, que tenía o desarrollaba, el que apenas estaba desarrollando el Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Y había unos teletipos donde le hacían a uno las búsquedas por una módica cantidad en pesos, y le entregaban a uno hojas y hojas de impresos que no servían para nada porque todas las revistas no estaban, y la que tenía el artículo se la había volado a alguien, porque nuestra cultura mexicana era así de me la llevo y con permiso, o arranco la hoja, y entonces ya no podía uno consultar eso ahí. Eso fue lo que me llevó a estudiar a los Estados Unidos. Y cuando llegué a los Estados Unidos, y perdón que haga esto no está dentro de la plática, pero deben de entender
que nosotros ahorita estamos inmersos en otro cambio. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a ver por qué los americanos podían hacer lo que nosotros se suponía que no podíamos hacer. Y Carlos lo ha dicho, nosotros tenemos un marco regulatorio que no sé si sea espontáneo o sea premeditado, pero parece que es una acción premeditada de Donald Trump para apartarnos del primer mundo, ¿no? Y que siempre sigamos siendo un país tercermundista. Ahí lo comentaba Ángel Bosch hace un momento, creo que fue contigo, Ángel, que gracias a Donald Trump estamos pudiendo recuperar la expectativa de llegar a ser importantes en el contexto mundial, porque no podemos ser el accesorio de un sistema norteamericano sin tener nuestra propia personalidad. Y cuando yo fui a los Estados Unidos fue lo que encontré. Y los americanos me decían, pues quédate con nosotros, ¿no? Aquí te quedas de profesor. No, yo soy mexicano por nacimiento y por convencimiento, les digo, ¿no? Aquí en México podemos hacer, o en México podemos hacer muchas cosas. Y eso me llevó a la vida universitaria, que es una vida de innovación. Y ahora que vivimos, como decía Oscar, el cambio disruptivo, pues yo me siento como pez en el agua, ¿no? Dije, bueno, ahora me hubiera gustado ser estudiante, pero ya no soy estudiante, ahora soy autoridad universitaria, y lo que hago yo con mis estudiantes es promoverles la visión disruptiva. Y ahorita nosotros en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos un programa con 2.300 estudiantes de medicina. Y todo el mundo dice, wow, y pues, ¿cómo le hacen? Pues le hacen muy bien, porque tenemos 36 hospitales y tenemos todo el mundo para que se diviertan. Y entonces estos chicos están haciendo proyectos con Bill y Melinda Gates, patrocinados por su fundación, y ellos mismos se generan sus fondos, porque si esperamos que CONACYT nos patrocine, ¿verdad, Carlos? Pues va a estar difícil que llegue el dinero. Pero son tan disruptivos que contactan a las fundaciones internacionales. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia que yo estudié medicina en los 70s y ahora estamos en 2016? Y hace un momento estaba yo tomando unos datos porque Carlos me dio una muy buena idea para presentar en otra plática un modelo. Me imaginaba yo ¿se acuerdan de los Picapiedra? Y cuando se subían a su coche, cómo sacaban las piernas por abajo y iban caminando y el coche se movía porque era la tracción a base de los pasos que daban estos adentro de su coche, de los Picapiedra, ¿no? Y después llegaban los primeros coches de esos que inventaron los grandes ingenieros que crearon la visión automotriz, y algunos de ellos utilizaban calderas para mover la energía, y después empezaron a ver con sistemas de combustión, y llegamos al final del siglo XX y teníamos grandes coches, ¿verdad? Pero si vemos los coches que hay en el siglo XXI, ya todos son eléctricos, y los grandes coches de finales del siglo XX parecen igual de armatrostes que los de principios del siglo XX, ¿verdad? Son cosas que va a cambiar. Bueno, lo mismo está sucediendo en la sociedad del conocimiento. Ahora sí, Carlos, ¿me prestas el aquí? En este. Y en la sociedad del conocimiento estamos teniendo una gran revolución. Y la gran revolución se llama digital. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar esto de digital, por ahí en mi currículum se oyó que yo soy miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Bueno, pues yo estaba en San Francisco en una reunión en 1987, cuando entré como miembro del colegio. Y no sé si ustedes conocen San Francisco, pero yo estaba en un hotel entre el Moscone Center y la plaza donde yo estaba hospedado. Había que caminar, y caminé, y había una librería muy buena de libros, no era de estas grandes librerías, sino era muy selecta en sus libros poco encontrables, vamos a decir. Y me metí y empecé a ver sobre esta cosa que venía, que era la cuestión digital. Había tocado cuando yo era residente, me compré una computadora que se llamaba TRS-80, creo que se llamaba así, de una empresa que era tejana, que se llamaba Texas Instruments. Y la TRS-80 tenía la maravillosa capacidad de 16 megas. Y había que conectarla a la televisión, y había que utilizar una grabadora como de cassettes para la memoria, y había que aprender BASIC
para poderla manejar, porque solamente la podía uno programar en BASIC. Entonces me cayó muy bien y me eché todo el BASIC, me lo aprendí y todo, y estaba yo programando esas cosas. Me ayudó mucho para algunos estudios de estadística que teníamos que hacer y demás cosas. Pero es increíble. Entonces yo dije, oye, esto está maravilloso, ¿no? Esto de la tecnología de la computadora personal está muy bien. Entonces empecé a verlo. Después llegó IBM y ya empezó con 10 megas, era la primera computadora de escritorio personal. Y después salió Apple, que vino a cambiar, y ya los que vieron la película de Steve Jobs, pues vieron eso ahí. Entonces yo veía que la época digital se estaba metiendo fuertemente. Y compré un libro que se llama así, The Digital Era, no me acuerdo ahorita el autor. Pero este libro tenía como 15 capítulos, y cada capítulo analizaba el impacto que iba a tener la época digital en cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, como yo era médico, bueno, el primer capítulo era la aviación, y entonces hablaba acerca de la eficiencia en la aviación, y decía que la eficiencia en la aviación era arriba del 99.9%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se estrellaba a principios del siglo, cuando se hicieron los aviones, había que comprar seguros de vida antes de subir al avión, y hoy en día pues hay tantos sistemas de control que la han hecho altamente eficiente y segura. Y dije, bueno, me voy a meter a salud, y me metí a salud, y en salud me encontré que decía el autor, hablar de eficiencia en salud, 1987, es un contrasentido. La palabra contrasentido en inglés es oxímoron. Y dije, pues, ¿qué es un oxímoron? Entonces lo busqué y dice, pues contrasentido. Bueno, un contrasentido. Y decía, ¿por qué es un contrasentido? Porque el tipo se puso a medir el sistema médico más eficiente y no llegaba arriba del 34%. Entonces decía, ¿cómo podemos hablar de eficiencia cuando lo que hay es ineficiencia? ¿Verdad? Y yo dije, oye, qué interesante. Entonces yo creo que en salud sí hay un área de potencial desarrollo de la tecnología digital. Nada más que cómo la vamos a llevar. Bueno, los últimos 20, 25 años han sido una verdadera prueba de cómo se puede llevar toda la era digital a la salud. Y encontramos diversas áreas. El área regulatoria es lo que ha sido el freno para el desarrollo de las tecnologías digitales en salud. Y casi siempre estamos importando modelos de otras áreas de la economía. De la aviación, por ejemplo, yo que soy cirujano, a México y al Colegio Americano de Cirujanos, después de un reporte que se publicó en 2000 del Instituto de Salud de los Estados Unidos, que decía que errar es humano, y decían que era mucho más peligroso meterse en un hospital que casi ir a una selva y andar cazando cocodrilos. Y de ahí se desprendió toda esta cuestión de la seguridad, ¿no? Y trajimos el modelo de la aviación, pero es un modelo que tiene ciertas cuestiones. Aquí ha habido otros modelos, pero siempre tenemos que estar importando modelos para ver cómo hacemos mejor medicina. Oscar nos habló, por ejemplo, de los modelos de negocio que tiene Uber, que tienen estas grandes empresas disruptivas. Y recientemente vi yo, por ejemplo, un artículo que salió en un observatorio del desarrollo de informática en salud, que hablaba de un convenio que acaba de firmar un hospital muy importante de los Estados Unidos, que es Cleveland Clinic. Cleveland está en Ohio, yo me eduqué en Ohio, conozco bien a los de Cleveland. Y Cleveland Clinic es una de las catedrales de la medicina, junto con Mayo Clinic y estas ahí. Y Cleveland Clinic acaba de firmar con la cadena CVS, creo que se llama, o CVS, una farmacéutica norteamericana. En Ohio iban a sacar un producto específico para CVS en Ohio, de telemedicina en farmacia, operado por Cleveland Clinic. O sea, ya es un paso más allá de lo que son estos médicos en farmacia. Déjenme decirles que el modelo de médico en farmacia lo generamos nosotros en Cáritas, y de ahí tuvimos la visita de la Fundación BEST. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la Fundación BEST? Es la fundación del doctor Simi. Y fue a estudiar nuestro modelo que nosotros hicimos para atención primaria a la salud en los dispensarios de la iglesia. Porque pues, el dispensario es un concepto muy primitivo de cómo otorgar servicios de salud, entonces había que actualizar a los dispensarios y los transformamos en centros de atención primaria de la salud.
a través de Cáritas. Ese fue un proyecto muy exitoso que tuvimos, que lo tuvimos que desmantelar porque se politizó y no queríamos dañar a la iglesia politizándola porque eso no funciona, se desvirtuó. Pero el modelo en sí lo fue y lo estudiaron dos personajes. Uno fue Simi con Fundación Best y después lo creó los médicos de farmacia. Muy exitoso, nada más que Cáritas era not for profit o no lucrativa y Simi, pues eso no lo entiende. Entonces ahí, eso es lo que… Pero el modelo es más, cobraban lo mismo que nosotros cobrábamos de cuota de recuperación, ellos lo cobraban de cuota para el médico que daba la consulta. Y después hubo otros que se llaman Carper More. ¿Los conocen ustedes a Carper More? Conocen al Chopo, ¿no? Bueno, pues Carper More generó también una fundación y nosotros empezamos a hacer outsourcing con el Chopo y le decíamos a ellos, tenían una fundación, que por qué su fundación no nos ayudaba y se dieron cuenta que la atención primaria era muy rentable para los estudios de laboratorio y de gabinete, etcétera, etcétera, y sacaron el modelo de Chopo, tu laboratorio de cabecera, etcétera, etcétera. O sea que por ideas no nos faltan, lo que hay que hacer es saberlas instrumentar y qué bueno, Dios agradece a los patrocinadores y les paga con modelos de negocio muy rentables, ¿no? ¿Y quién se beneficia? Pues se beneficia la sociedad. Y ahí es porque el motivo por qué la Universidad Anáhuac ahorita está metida en otro proyecto que se llama el Sistema Universitario de Salud Anáhuac. Es un proyecto que se basa en revolucionar a la medicina a través de la era digital. Y vamos a empezar con el proveedor de servicios, que es el médico, que cuando Oscar hizo su presentación en los modelos de negocio, pues lo ponía como uno de los elementos que tiene que participar en el desarrollo disruptivo, ¿verdad? Aquí me pidieron que hablara yo sobre mercadotecnia digital para el médico y les voy a hablar muy brevemente de cómo este modelo del Sistema Universitario de Salud Anáhuac está incorporando al médico a todo lo que Carlos mencionó de los sistemas de prestación de salud. Vamos a ver si le prenden el automático para que lo pueda manejar desde aquí. Ahí está. Entonces, el médico y la era digital. Bueno, la habilidad para evaluar pacientes a través de medios digitales es una realidad que todos los doctores deben de enfrentar. Ustedes saben que nosotros hacemos referencia a Hipócrates. Hipócrates vivió hace 2400 años en la Grecia antigua y fue un hombre tan inteligente que puso las bases de lo que es la medicina moderna. Pero son bases, sobre todo desde el punto de vista, mucha gente dice ético, sin saber lo que ética quiere decir. Pero a lo que se refiere con lo de ético es más bien filosófico, es el pensamiento médico. Y ese pensamiento médico tiene que ir adaptándose de acuerdo a la resolución. La resolución es un término que yo aprendí cuando fui ahí instructor de histología, de que no podíamos ver. El ojo normal tiene una capacidad de resolución hasta una décima de milímetro. Yo no puedo identificar dos objetos que estén separados entre sí con el ojo normal si están separados por menos de una décima de milímetro. Lo veo como un objeto único. ¿Ok? ¿Qué tuvo que haber para que yo rompiera esa visión del mundo? Una cosa que se llama el microscopio, que fue inventado en la década de 1700. El microscopio, que se hizo por un tendero, por cierto, no fue un científico, fue un cuate que le gustaba mucho el hobby de las lentes, y se puso a meter lentes adentro de tubos, y empezó a ver que las lentes multiplicaban la capacidad de separación de la imagen, y creó los primeros microscopios. Pero los creó como un juguete, que él jugaba con eso. Pero eso permitió a los científicos entender que existía la vida microscópica. En el siglo XX, la capacidad de resolución del microscopio se amplió a Armstrongs, que son 10 milésimas de milímetro. Y entonces
ahí empezamos a entender ya lo que es la vida atómica. Y empezamos a darnos cuenta de que en el ser humano, en la biología general, los átomos se organizan en moléculas funcionales. La biotecnología tiene solamente 40 años de existencia. Y estos 40 años de existencia es porque hasta hace 40 años ya se conocía el genoma. Primero se conocieron las leyes de genética, que fueron inducidas por un monje, Mendel, Gregorio Mendel, en el siglo XIX. Pero él no conocía los genes, él intuyó que había los genes y que los genes se comportaban de una manera. Después Watson y Crick vienen y descubren la estructura de la doble hélice del DNA, y después de ahí nace ya realmente la genética como una ciencia como tal. Pero hasta hace 40 años fue cuando se pudo realmente interferir con el genoma para producir una molécula recombinante. Y ahí nace la biotecnología. 40 años, no es nada. Ahorita lo que estamos nosotros viendo es que esto de la resolución ahora en las relaciones humanas. Si Hipócrates hubiera tenido el internet, hubiera hecho la medicina muy diferente a como la hacía. Lo que pasa es que su capacidad de entender la enfermedad y la teoría de la enfermedad, su resolución mental no le permitía entender que existía toda una infraestructura atómica o molecular. Por eso hoy en día ustedes conocen un código internacional de enfermedades. Eso lo tiene la Organización Mundial de la Salud. Actualmente estamos manejando la versión 10. ¿Y saben por qué no ha salido la versión 11? Porque no se pueden poner de acuerdo si le tenemos que cambiar el nombre a las enfermedades o no. Y ahí está el debate, porque el código 10 utiliza definiciones creadas en el siglo XX. Nunca se va a olvidar, yo siendo cirujano, hay una revista muy buena que es Anales de Cirugía, Annals of Surgery, y en 1996, creo 97, publicó el artículo del centenario de la apendicitis aguda. O sea, en 1890, en los 90 y tantos, se descubrió la apendicitis aguda como enfermedad y se empezaron a dar los primeros tratamientos efectivos sobre la apendicitis aguda. Hoy en día alguien le pega un cuadro de apendicitis aguda y es casi cirugía ambulatoria. ¿Sí me entienden? Y hacemos diagnóstico con tomografía computarizada y mucha gente dice es que eso es una grosería. No, no es una grosería, es entender lo que está sucediendo. La era digital nos cambió. La tomografía no es nueva, pero la tomografía digital tiene apenas 40 años. Y lo que tenemos hoy en día es tomografía digital funcional. Entonces tenemos que empezar a perderle miedo a las tecnologías. Y aquí en el caso de ustedes estamos hablando de las tecnologías de la información para intercambiar conocimiento útil y práctico. ¿Ok? La solicitud de búsqueda de opiniones a través del internet se da cuando se trata de ubicar el sentido de algo desconocido. La segunda opinión. Hoy en día los principales sistemas de telemedicina se basan en segunda opinión. Los pacientes ya no aceptan solo que el médico dice, ustedes van con el doctor, bueno, yo soy cirujano, si se operan de verdad conmigo, entonces ahí sí la tienen que pensar y ver, pero si tienen una enfermedad que no es quirúrgica y van a ver al doctor y el doctor les da la consulta, muchos pacientes lo que hacen es que en el basurero del pasillo tiran la basura porque no están de acuerdo con lo que el doctor les prescribió, o si compran la medicina no se la toman, o se tomarán la primera dosis y la segunda ya la abandonan. El 72% de los usuarios de internet mencionan que buscaron información médica en el último año. Fíjense lo que está creciendo. No traje en esta plática datos del Instituto de Salud de PricewaterhouseCoopers, que tiene una gráfica, se los recomiendo, se lo pueden encontrar en internet, de cómo va a evolucionar la salud móvil a partir de 2015. De 2015 a 2020, piensa que va a tener un crecimiento de más de 15,000 millones de dólares el negocio de la salud basado en tecnologías móviles. Y esto es porque la gente está cambiando. 77% de los pacientes hacen hoy en día
su cita por internet en los Estados Unidos. Ya no se basan en lo que les dice la gente. Los médicos, por eso, están optando también técnicas para promoverse. ¿Cómo saben que yo existo? ¿Y cómo puedo yo conectarme? Y eso va a ser la base de lo que va a crear los nuevos modelos disruptivos de atención médica. La vieja escuela de referencias por aseguradoras o plataformas de atención primaria ya no es tan efectiva. Ahorita al final de la conferencia les traigo algunas imágenes de cómo las aseguradoras, inclusive ya están entrando a esto, pero no están entendiendo la libertad del ser humano, pero están limitadas por COFEPRIS y por los órganos regulatorios en el diseño de sus nuevos instrumentos. 2013, esta agencia, Pew Research Center en Internet y el American Life Project, reveló que el 72% de los de los pacientes buscaban ya su información en Internet. 2013 se demostró que el 62% de los pacientes hacían su búsqueda primaria por el Internet y no por familiares o amigos. 19% de los que buscan a médicos a través del Internet revisan comentarios también en la red para validar su selección. O sea, yo detecto al doctor Tomás Barrientos, pero el doctor Barrientos ¿qué tan bueno es? Y me pongo a buscar comentarios sobre cómo han experimentado algunos pacientes al doctor Barrientos para ver si realmente voy con él y es el médico que a mí me interesa. Esto se da porque habemos pocos médicos. Ya se mencionó que uno de los problemas que tiene el sistema ahorita es la cantidad de médicos. Pero no hay que producir médicos a lo tonto. Nosotros ahorita en la universidad estamos trabajando mucho en romper los paradigmas de cómo se debe evaluar al médico. El médico hasta hace muy pocos años entraba a especialidades médicas que pensaba él que le iba a dar mucho resultado, cuando en realidad los pacientes que le van a llegar a ese médico cada día son menos porque la medicina preventiva está haciendo una mucho mejor función. Y al hacer una mejor función están apareciendo nuevas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento y con el desgaste, como el Alzheimer que nos platicaba Carlos. Y ahora resulta que no hay médicos que atiendan a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como el de Alzheimer en el número que se necesita para el número de pacientes que hay. Entonces, este tipo de distribución de médicos es un problema. Otro problema es el desarrollo del país. Si ustedes ven en las gráficas que tiene la Secretaría de Educación, de Salud y sobre todo la OCDE, que ha estudiado ya a la distribución del recurso médico como un indicador de desarrollo económico para el país. En la Ciudad de México, nosotros tenemos 2.5 especialistas por cada 1,000 habitantes, en tanto que en Oaxaca, por ejemplo, hay 0.3 especialistas por 1,000 habitantes. Nosotros en la Anáhuac tenemos escuelas de medicina en varios estados, uno de ellos es Quintana Roo, y cuando quisimos llevar el plan de estudios de la Ciudad de México a Cancún, pues resulta que no había más que un solo nefrólogo para todo el estado. Y hematólogos, creo que había 1 o 2 hematólogos para todo el estado, ¿verdad? Y yo tengo mi consultorio aquí en el Ángeles de las Lomas y en esa torre pues tengo 20 médicos más que todo el estado de Quintana Roo en hematología y en nefrología, ¿no? Claro, somos casi 800 médicos ahí, imagínense cómo está eso, es un avispero. Entonces, en el Ángeles pues todo el mundo se pelea ahí por entrar. Yo cuando fui director del hospital médico del Mosel, que el Mosel fue el segundo hospital que compró Grupo Ángeles. Primero fue Humana, 1986, y en 1996, 10 años después, compró su segundo hospital. Ahorita Humana ya tiene 30 hospitales, ya aprendió el negocio, entonces ya va más rápido. Pues tardaron 10 años en adquirir su segundo hospital. Y cuando era yo director médico de ese hospital, uno de los problemas que teníamos era eso, ¿no? Que había un conglomerado de médicos tan denso que se peleaban entre ellos y no hacían buena medicina.
Y yo lo subía y mi oficina estaba en el 12º piso y está al ladito del Castillo de Chapultepec, que tenía una vista panorámica y se veía toda la Ciudad de México. Yo decía, pues los pacientes están ahí en la ciudad. Si tú llegas y le quitas el paciente a tu vecino, pues se va a enojar, pero si tú te vas y buscas pacientes en esta ciudad tan grande de millones de personas, pues ahí están, tráelos para acá. No sabían, pues ¿cómo voy a conectar? Bueno, gracias a la revolución digital y a la mercadotecnia digital, sí se va a poder hacer. Las buenas noticias son que gracias al avance de esta mercadotecnia digital, la medicina no tiene que ser ni tan costosa ni tan confusa, porque yo puedo encontrar precio y calidad de manera adecuada para mi realidad y mi problema, que a veces mi problema no es tan complejo como me lo quieren hacer pensar. Aquí les traigo algunos datos de este muy buen artículo que acaba de salir, de 4 pasos fáciles para hacer mercadotecnia digital en tu práctica médica. Primero, crear un sitio web que sea viable para incrementar la práctica médica, o sea, que tenga sentido. No nada más crear un sitio web por crearlo, tiene que tener sentido y estar muy bien pensado. Facilitar que los que están navegando en el internet te encuentren. ¿Cómo le haces para llamar la atención de los que están navegando y que los que te quieren buscar te encuentren? Después, meterse activamente en las redes sociales, ya lo hemos comentado aquí, y las aplicaciones móviles de salud. Nosotros en la universidad, acabamos de comentar yo Ángel hace un momento, hacer una campaña de promoción de una de las mejores carreras que hemos diseñado. La universidad tiene 17 escuelas y facultades y hemos hecho un análisis de qué es lo mejor de cada una de esas 17 escuelas para crear la genética de un personaje que se llama el director y administrador de instituciones de salud. Y creamos una nueva carrera. Esa es una carrera genéticamente diseñada para lo mejor que necesita México para dirigir sus instituciones de salud. Mucha gente me decía, hospitales, no, los hospitales están ya desapareciendo. Las instituciones de salud son todas estas cosas, ¿verdad? Son las nuevas farmacias, los nuevos laboratorios, las áreas de mercadotecnia, de salud, etcétera, etcétera. Ahí se necesita tener el conocimiento de salud médico, pero además saber, por ejemplo, mercadotecnia. Nosotros vamos con la escuela de comunicación y ellos son los que nos enseñan a manejar mercadotecnia. O cadena de suministros o controles de calidad, entonces vamos con la escuela o la facultad de ingeniería, y los ingenieros son los que dan las materias de logística y de aprovisionamiento o de calidad. O si hablamos de legislación sanitaria, pues vamos con la facultad de Derecho y tenemos excelentes especialistas en derecho sanitario que vienen y les dan clases. O quieren ver cuestiones de salud pública, bueno, pues eso la misma facultad de Ciencias de la Salud lo provee, ¿no? Y hacemos así cosas, ¿no? Que necesitan saber de contabilidad, bueno, pues vamos con economía y negocios, ¿no? Y lo armamos. Nosotros hemos graduado ahorita ya 4 generaciones, todas los que salen están conectadísimos, con salarios por arriba de los 40,000 pesos, algunos son dueños de sus propias empresas y a cada rato nos hablan empresas preguntándonos que cuándo les mandamos más graduados. El problema son los papás de los chicos que están en preparatoria, que cuando llega el chico y le dice, oye papá, voy a estudiar dirección y administración de instituciones de salud, dice, no, hijo, tú estudia mejor administración de empresas, que es una carrera totalmente arcaica, que no sirve para nada, porque se hacen generalistas de todo y no saben de nada. Y ese es el problema. El papá dice, yo no voy a hacer la inversión en ti. Entonces les tenemos que decir a los papás, no, a ver, espérame, entiende lo que tu hijo está diciendo, ¿no? Si quiere ver la parte no clínica, la parte administrativa de salud, hay un gran campo. Y son todas estas empresas que van a necesitar gente que sepa de salud y de empresa. Y por último, esto que es muy importante, monitorear la reputación tú me dices cuando quieres que yo termine, monitorear la reputación del prestigio del propio médico. Ya no se vale que yo hago babosada y media. En Estados Unidos se creó a raíz del Colegio Americano de Cirujanos a principios del año 2000 todo un movimiento que hoy en día ya lo incorporó la Secretaría de Salud de los Estados Unidos sobre calidad, control de calidad en medicina.
y este control de calidad en medicina es algo obligado. Los hospitales tienen que reportar el desempeño de los médicos y el paciente puede consultar el desempeño de ese médico. Hay toda una teoría de un gran teórico de los negocios que es Porter, que habla sobre el pago por resultado. Y Oscar nos mencionaba que Uber califica al que provee y al que recibe el resultado, lo que es la calificación 360 grados, ¿verdad? Y esto es muy importante, y gracias al internet, ahora los médicos ya están empezando a entender que esto es algo que hay que cuidar. Estas cifras están en Estados Unidos. En México, el problema es que no hay acceso a los servicios de internet como nosotros quisiéramos hacerlo. En Estados Unidos hay dinero electrónico, en México todavía la gente paga cash, ¿verdad? Y no utilizan estos recursos. Pero son áreas de oportunidad para la mercadotecnia. Se necesita que haya certeza y anonimidad en la manera de expresar esto. El modelo de Uber lo comentó muy bien. Y se trata también de honestidad y de ética. Hay que educarse para expresar su opinión. A mí me da pena muchas veces leer las redes sociales, porque lo único que suben son groserías o descalificaciones sin ton ni son. Y estamos perdiendo una gran oportunidad si nosotros trabajamos eso éticamente para calificar a nuestros sistemas. En Estados Unidos hay algunas bases, aquí están algunos de ellos. Lo que hace el internet es que le permite a la sociedad y al público conocer qué es lo que está sucediendo en la relación médico-paciente. Por eso los médicos muchas veces tienen miedo, pero hay refranes, ¿verdad? Dime, ¿de qué tienes miedo, verdad? ¿Dónde está ese temor y por qué estás teniendo miedo? La gente que sea transparente, la gente que sea ética y que sea honesta, no le va a tener miedo y es la que debe de aprovechar eso, y la sociedad debe de aprovechar ahorita este momento para pedirle al gremio médico que sea más honesto, sea más ético, sea más humilde, más sencillo, más eficiente y les dé mejores resultados. Esto va a incrementar la calidad. ¿De qué depende la calificación? En la diferencia por la habilidad en mostrar no nada más los resultados científicos. Lo que hace el internet es darle al paciente el conocimiento que está buscando sobre la parte biológica o molecular de su enfermedad. También hay pillos. Yo les digo a mis estudiantes que vean la película de Pinocho, ¿verdad? Sí, cuando entran ahí, pues ya vieron Pinocho, muchos no la han visto, pero pues véanla. Y vean lo que les decía Geppetto a Pinocho, ¿verdad? Cuando vayas a la escuela, cuídate de los lobos que están ahí, y precisamente a Pinocho le aparecen 2 lobos, y lo convencen de que se vaya a jugar en lugar de ir a la escuela. ¿Y qué le pasa a Pinocho? Pues le empiezan a crecer las orejas y la cola y se empieza a formar en burro, ¿verdad? Hay que leer a Pinocho de vez en cuando. Y esto es lo que sucede en medicina. Ya el que el paciente sepa lo que tiene. A ver, señor, usted tiene una enfermedad por reflujo. Entonces el paciente se va a meter y va a decir enfermedad por reflujo y le van a aparecer 1.000.000 de referencias. Y entonces lo empieza a filtrar, ¿no? Por edad, por sexo, por síntomas, por lo que sea. Y va a llegar a encontrar cuadros donde le describen exactamente toda la fisiopatología de la enfermedad por reflujo. Y además, si no entiende el término, lo selecciona y le pone buscar en Google y lo lleva a Wikipedia, y Wikipedia le va a explicar lo que no entendía del término para que lo entienda. Y puede hacer 15 o 20 búsquedas hasta que lo comprenda. Sí, pero lo que no va a tener ese paciente es a un doctor que sea como Geppetto y no como el lobo, que quiera a Pinocho y que se esté preocupando por Pinocho y que le diga, no se preocupe, mire, cuidado porque aquí lo están llevando a venderle esto o a hacerle esto que no le conviene. Usted lo que tiene es algo transitorio, baje de peso, deje de fumar, no coma a estas horas, cambie su ritmo de vida y esa enfermedad tan terrible que usted leyó va a desaparecer en usted.
No es magia, es sentido común y es arte de la profesión médica. Eso no lo da el internet todavía, a menos de que Watson, que nos digan en la ponencia de Watson si por ahí va el asunto, pero yo creo que todavía no lo vamos a ver. Y eso es lo que va a hacer el médico. Nos hablaba Oscar del chofer de Uber, ¿verdad? Suba usted, siéntese, le da otra sensación, otro trato. Y eso tiene que ver con la mercadotecnia, sí, porque y con la digitalización, sí, porque si no hubiera existido Uber, nunca me hubieran podido dar ese servicio. Yo vivo en Tecamachalco, cerca de la universidad, y tenemos un sitio de taxis muy bueno, pero muy siglo XX. Ahí llega el suru, habitualmente el sillón se le sale el resorte, ¿verdad? Los vidrios están rotos y no me ofrecen agua y mucho menos me hablan por mi nombre. En cambio, le hablo a Uber y llega mucho más rápido, curiosamente es un poco más económico y tengo un coche mucho mejor condiciones y el trato es mucho mejor. Y eso se lo debo yo al internet y a la época. Y lo mismo va a suceder en medicina. El respeto por el paciente. Ahora sí vamos a tener una herramienta que va a hacer que el respeto y el profesionalismo médico cuenten. Ya no estamos hablando de precios, estamos hablando de calidad en el servicio. El Hospital General de México, que es un hospital público, hace más o menos 25 años, no antes, un poquito después, a principios del siglo XX, 2001, 2002, cuando estaba el presidente Fox y estaba Julio Frenk, de secretario de Salud, comenzó a dar citas en el hospital y los pacientes se podían meter y hacer su cita para ir al Hospital General de México. Antes de eso había que llegar a las 4 de la mañana y formarse en la cola de consulta externa para ser uno de los privilegiados en obtener una ficha para que lo pudieran ver a las 4 de la tarde. Ese tipo de situaciones pues están dejando de ser, esas grandes cosas que hay que cambiar. ¿Qué busca el paciente? Pues busca estar más conectado y que sea tratado de una manera mucho mejor valorada, mucho más profesional. Uno debe manejar y controlar lo que dicen, uno debe ya empezar a desarrollar lo que se llama el branding, que ustedes lo manejan muy bien, porque está en el área de publicidad. El concepto de marca, ya se los enseñamos a los estudiantes, ¿eh? Oye, tú representas una marca, que es tu marca, cuídala. Ah, ¿cómo? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, eso es importante. Y también les enseñamos cómo manejar la parte de producción. Es increíble ver la creatividad de los mexicanos y sobre todo, ahora que estamos con la generación Z, los estamos empezando a recibir en la universidad, están tremendamente digitalizados. Esos chamacos hacen unas obras de arte a la hora de hacer sus tareas, ¿no? Ya todo es digital, ya la clase es digital, ya lo suben todo en una cosa que se llama Blackboard, que es una plataforma, y ahí se les mide hasta el tiempo de autoestudio, el acceso a las bases digitales, etcétera. Ha cambiado mucho esto. Esto los debe animar a encontrar su mejor voz, pero no nada más en el timbre, sino decir qué tipo de médicos son. ¿Es un médico que transmite una voz de feliz y exitoso, realista, grosero, pesimista? Hay de todos, ¿eh? Y hay pacientes para todos, ¿eh? Es como los perros, dicen que el perro se parece a su amo. Los pacientes habitualmente escogen al tipo de doctor con el que se quieren identificar o están contentos. Si es sincero, confiable. Todo esto son atributos de mercadotecnia, ¿ok? Y son cosas que ya se deben empezar a entender por parte de los médicos. Hay que crear una identidad propia, expresar los logros, expresar las publicaciones, los premios, la información que la gente considere innovadora y apropiada para el tipo de servicio que está buscando. Y al final, que sea auténtica. Se busca que la mayoría de la gente encuentre respuesta a sus síntomas, eso lo puede hacer muy bien el internet, encontrar un médico cercano a casa y espera respuestas a sus síntomas y hacerse sentir a los pacientes. Si uno hace una búsqueda en Google, pues uno encuentra lo que dicen de uno,
o las imágenes que hay de uno se asombra cuando hace uno estas búsquedas. Y uno puede capitalizar bien esos comentarios o mejorar la imagen, pero hay que hacerlo prospectivamente. Hay que aparecer profesional. Y ahorita les voy a enseñar unas imágenes de por qué digo esto. No hay que temer mostrar estilo en la personalidad. Todo esto es una gran área de potencialidad para todos ustedes que manejan la publicidad y la mercadotecnia, porque así hay que relacionarse ya con los médicos. Los jóvenes que están ahora estudiando medicina lo entienden muy bien, los viejitos no, pero los jóvenes sí. Buscar el balance tendiendo a mostrar más realismo que expectativas exageradas. Y expresarse en video ayuda a la gente a que se sienta uno más acogido y que lo busquen a uno. Ahora las revistas, ahí me llega por Twitter, el otro día me llegó un reporte del JAMA, que es el Journal of the American Medical Association, sobre un profesor de una universidad en los Estados Unidos de cardiología que había encontrado una asociación directa entre ejercicio y dieta para mejorar la insuficiencia cardíaca debida a hipotrofia del ventrículo izquierdo. Y entonces daba los datos, pero el reporte lo hacía con un mini video que lo mandaba por las redes. Increíble, ¿no? Pero, pues, gracias a eso pues ya lo conocimos más rápido. Por cierto, se publicó el viernes y yo lo recibí el sábado en la mañana. Eso les habla de la velocidad, ¿verdad?, que existe hoy en día. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, SocD, que es americana, pero bueno. No es caro meterse, aunque estos son cifras americanas. En México todavía estamos por desarrollar las cifras mexicanas. Hay que cuidar lo que sale de uno, hay que dedicarle tiempo a revisar los que tienen sus portales. Nosotros en la universidad tenemos el portal de la Facultad de Ciencias de la Salud y estamos en Facebook, en Twitter, todo eso, y analizamos todas las estadísticas. Tenemos un blog y en el blog, se los recomiendo, subimos artículos muy sencillos de educación general para el público y de motivación para los estudiantes de medicina. Pero tenemos que estar ahí, ¿no? Hay que personalizar el mensaje, responder puntualmente, poner revisiones de temas en el blog y tratar de meter videos con testimonios de pacientes de ser posible. Miren, yo no hablo de gratis. Les quise traer un ejemplo, por ejemplo, aquí conmigo, ¿no? Yo aquí estoy, doctor Tomás Barrientos, especialidad cirugía general, la dirección, hasta un Google Map, por si quieren encontrar dónde está uno. ¿Y de dónde es? Pues el directorio médico de Hospitales Ángeles. Ahorita en la universidad estamos desarrollando este todavía no sale, lo tenemos a nivel de desarrollo. Se va a llamar MedRad, doctor. Básicamente va a ser un directorio de todos los profesores que están vinculados con la facultad y cómo se pueden ellos encontrar para servicios a la población. Es algo interesante, pero va a ser un sitio muy, muy interesante. Aquí les traje esta que es muy conocida en Estados Unidos, que es SocDoc, pero sobre todo para que vean la diferencia en el pensamiento ya técnico. Ustedes son profesionales de la publicidad, yo no, yo soy usuario de la publicidad o víctima de la publicidad. Depende, ¿no?, de si fue positiva o no. Por ejemplo, AXA, aquí en México, dice reinventando los seguros, ¿no? Ellos son probablemente de las gentes más agresivas en estas técnicas disruptivas. Y ellos tienen, si se meten ustedes a AXA, el portal de los médicos, y si le dan aquí en médicos, pueden buscarlo por estado, por municipio, ciudad, o por código postal, creo que es y por especialidad. Aquí salió, por ejemplo, Alfredo Burgues, que es uno de los cirujanos del hospital, y hay varios más dentro de este portal. Pero es una manera de identificar, ¿verdad?, si yo quiero un médico que está vinculado con AXA, que trabaja en el Distrito Federal, en el municipio de Huixquilucan y que hace cirugía general, ¿no? Y salen ahí. Y si yo tengo una póliza de AXA, pues a lo mejor me conviene o no. Y ya después iría y haría la búsqueda de quién es este doctor y por qué si voy o no. Le veo la cara, veo que si me gusta o no me gusta, que me da confianza, no me da confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Pues así es como se hace. De SocDoc, que es muy interesante, se los puse porque esto es para ustedes criticar. A ver, ¿vieron el de AXA? Se los regreso. A mí parece que es muy feo. Digo, no el doctor que está ahí, sino el portal, ¿no?, el sitio.
realmente asusta. Y a mí se me hace muy poco profesional, digo, no tengo nada, los quiero mucho a los de AXA, mis seguros están con AXA inclusive. Pero vean esto, tiene un cuate que está saliendo de la regadera y está viendo aquí que la señora ya se quedó embarazada y le dice, estás esperando un bebé, ¿no? Es una historia que están contando y es una historia feliz y lo están haciendo en un ambiente de confianza y de tranquilidad. Los que son aquí publicistas pues pueden leer mucho de esta imagen, ¿no? En cambio, pues aquí el doctor es el típico doctor del siglo XX, que a ver, siéntese usted ahí y se va a tragar todo lo que yo le diga, ¿no? Y cero actividad aquí. En cambio aquí, ¿quién tiene control de esto? ¿Quién hizo el diagnóstico de embarazo, el doctor o la paciente? Pues la señora, ¿verdad? La señora dijo, ¿sabes qué? Yo estoy embarazada, luego entonces vamos a necesitar ir con el ginecólogo. ¿Sí ven cómo hay mucho que trabajar en esto? Y ojalá en México podamos entenderlo y no tengamos que producir los cartelones o como les llaman, las pantallas esas tan feas y tan burocráticas como si fuéramos usuarios de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social. No, en un mercado de libre opción, ahí debe prevalecer. Y se los dice alguien que le dio la idea a Símil y que le dio la idea a Carperboard. El asunto es llevar esa idea a realidades, pero no para que se hagan ricos muchos, más bien pocos, sino para que tengamos una sociedad más equilibrada y más igualitaria. Miren algunos, ya con esto termino, algunas pantallas americanas, se las traigo porque no son obras de arte, pero sí son mucho más animosas, por lo menos los colores que usan, ¿no? Son más limpios y más cálidos. O la relación, por lo menos se ríen aquí y les ve uno la cara. En el otro, ¿se acuerdan que está todo tapado? No me vean la cara, porque soy un bandido, traigo máscara. Pues no, ahí la comunicación es muy importante. O de aquí. Y esta es la última. ¿Se acuerdan que decía yo que cuando uno genera su página y todo eso, y tiene que poner su foto, tiene que poner como uno es? Y sí, este cuate de aquí no es un actor pagado, sí es un doctor, y es un doctor que es como lo están viendo. Los doctores también se pueden reír y también pueden ser cuates y pueden ser buena onda. No tienen que ser esos bandidos que les tapan la cara para que no los vean porque son muy sangrones. O las consultas del Seguro Social de 10 minutos cada una. Oye, ¿cómo era tu doctor? No, a ver, déjame. Dijo, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Pues, 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver 30 pacientes en 6 horas, ¿no? Y se acabó. Y hagan una división y esa es la cantidad de minutos que te va a dedicar. Eso es lo que no se quiere. Bueno, muchas gracias y ojalá haya podido transmitirles un pequeño mensaje de dónde estamos ahora en la mercadotecnia digital en relación con el médico, que eso es lo que queríamos en un momento dado hacer y esto los inspire y ojalá ustedes creen muchas empresas y muchas áreas de desarrollo para la sociedad mexicana. Gracias.